La taza temblaba en mis manos mientras observaba a Lucas a través de la ventana de la cocina. Estaba sentado en el porche trasero, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil con esa misma expresión distante que había llevado puesta durante meses. La luz del atardecer atrapaba los mechones grises en su pelo. ¿Cuándo había empezado mi niño a parecer mucho mayor que sus 32 años? Dejé el café y me toqué el pequeño moratón en mi muñeca, donde me había agarrado ayer. No lo suficiente fuerte para hacerme daño de verdad, pero sí lo bastante firme para dejar claro su punto. No quería que le preguntara más sobre sus entrevistas de trabajo. «Solo dame espacio, mamá», había dicho, su voz llevando un filo que nunca antes había oído. «Tú no lo entenderías». La casa se sentía demasiado silenciosa estos días. Después de que Ricardo falleciera hace 2 años, había pensado que el regreso de Lucas a casa llenaría el vacío. En cambio, parecía magnificarlo. Cada mañana, preparaba el desayuno para 2, huevos revueltos justo como a él le gustaban, zumo de naranja natural, tostadas con la mezcla de mantequilla y miel que había adorado desde la infancia. Casi todas las mañanas, Lucas cogía una tostada y desaparecía en su habitación sin apenas decir palabra. Saqué el álbum de fotos del cajón de la cocina, ese que ahora mantenía escondido. Allí estábamos, Lucas a los 8, desdentado y sonriendo, sus brazos alrededor de mi cuello después de su primera función escolar. Lucas a los 16, poniendo los ojos en blanco, pero aún así, dejándome darle un beso en la mejilla antes del baile de fin de curso. Lucas a los 25, llamándome cada domingo desde su piso al otro lado de la ciudad, compartiendo historias sobre su trabajo en la agencia de marketing, pidiéndome la receta de mi famosa carrillada estofada. ¿Cuándo se detuvieron esas llamadas dominicales? ¿Cuándo se convirtió mi presencia en un inconveniente en lugar de un consuelo? La puerta principal se cerró de golpe, haciéndome dar un brinco. Lucas salía de nuevo, probablemente a reunirse con esos amigos suyos que siempre parecían tener dinero para copas, pero nunca para el alquiler. Observé a través de la ventana cómo caminaba hacia su coche, con los hombros encorvados contra el mundo. No miró hacia atrás a la casa. Ya nunca miraba hacia atrás. Toqué el sobre del seguro escondido detrás del tarro de harina. 43.000 euros. Lo que quedaba del seguro de vida de Ricardo, después de los gastos del funeral. Los había estado ahorrando, pensando que quizás Lucas y yo podríamos hacer un viaje juntos cuando él se sintiera mejor. Tal vez visitar esos faros de Galicia que solía dibujar de niño. O quizás ayudarle a remontar, a encontrar un nuevo piso, a empezar de cero. Pero cada vez que mencionaba el dinero, sus ojos se iluminaban de una manera que me revolvía el estómago. No con gratitud, sino con cálculo. Como si estuviera midiendo cuánto podía obtener de mí y con qué rapidez. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. «¿Elena? Soy Margarita, del club de lectura». «Oh, hola, Margarita». Intenté inyectar algo de alegría en mi voz. «Te echamos de menos de nuevo esta semana. ¿Te encuentras bien, querida?» Miré hacia la habitación vacía de Lucas. ¿Cómo podía explicar que no quería salir de casa? Porque esas eran las únicas horas en las que realmente podría hablarme. Que tenía miedo de que si no estaba aquí cuando él necesitara algo, ¿podría dejar de necesitarme por completo? Estoy bien, solo un poco cansada últimamente. Bueno, sabes que siempre eres bienvenida. Sara estaba diciendo lo mucho que echa de menos tus ideas sobre los personajes. Siempre ves cosas que al resto se nos escapan. Después de que Margarita colgara, me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, pensando en sus palabras. Siempre se me había dado bien leer a la gente, ver más allá de sus palabras, hasta sus sentimientos reales. Es lo que me hizo una buena profesora durante 30 años. Pero con Lucas, seguía poniendo excusas a lo que veía. Seguía diciéndome que el dolor y la decepción podían explicar la frialdad en sus ojos cuando me miraba ahora. La nevera zumbaba en el silencio. Había preparado su cena favorita esta noche, estofado de ternera con esas patatitas que solía pescar primero de su plato. Seguía en la cocina, sin tocar. Me había enviado un mensaje de texto diciendo que cenaría con amigos. Fui a mi dormitorio y capté mi reflejo en el espejo de Ricardo. 55 años, plata entre mi pelo castaño, líneas de risa que habían olvidado cómo sonreír. ¿Cuándo había empezado a verme tan cansada? ¿Cuándo había empezado a verme tan olvidable? De la habitación de Lucas llegó el sonido de su móvil vibrando con notificaciones.
Incluso cuando se había ido, su presencia llenaba la casa con recordatorios de lo poco que le importaba ahora. Pensé en la última vez que me había abrazado de verdad. No solo esa palmada rápida en el hombro cuando le daba dinero para la gasolina. Había sido hace meses, justo después del funeral de Ricardo. Sus brazos se habían sentido tan fuertes a mi alrededor, y por un momento, pensé que haríamos el duelo juntos, sanaríamos juntos. En cambio, se había apartado, y me había preguntado si sabía dónde guardaba papá los papeles importantes. Esta noche, mientras me preparaba para otra velada a solas, intenté recordar la última vez que Lucas me había preguntado cómo me sentía yo. No sobre dinero, no sobre qué había de cena, sino sobre mí, sobre la mujer que lo había llevado 9 meses, que lo había acompañado a la escuela cada día hasta que le rogó que parara, que había animado en cada partido de fútbol, guardado cada boletín de notas y creído en él incluso cuando él había dejado de creer en sí mismo. No pude recordarlo, y esa comprensión se asentó en mi pecho como una piedra, pesada y fría e imposible de ignorar. Algo estaba cambiando entre nosotros, algo a lo que no quería poner nombre. Pero mientras apagaba la luz de la cocina y subía las escaleras a otra noche durmiendo sola en una casa que solía sentirse como un hogar, supe que fingir que todo era normal ya no nos estaba protegiendo a ninguno de los dos. Solo estaba posponiendo el momento en que tendría que enfrentar la verdad sobre en qué se estaba convirtiendo mi adorado hijo, y lo que quizás tendría que hacer al respecto. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del microondas pitando abajo. Lucas ya estaba levantado, calentando algo de un recipiente de comida para llevar. Cuando llegué a la cocina, apenas me miró. «Buenos días, cariño. Hice café recién hecho», ofrecí, señalando la cafetera que había puesto en marcha 20 minutos antes cuando le oí moverse. «Ya tengo el mío». Levantó un vaso de cartón de gasolinera, de esos que cuestan 3 euros cuando el café de casa era gratis. El mensaje era claro. Ni siquiera mi café merecía ser aceptado ya. Lo vi deslizar el dedo por su móvil mientras desayunaba comida china fría. Tenía el pelo revuelto, y la ropa de ayer colgaba arrugada de su cuerpo. «Lucas, hoy hay una feria de empleo en el centro cívico. La organiza el ayuntamiento, y vi varias empresas que podrían...» «Mamá». Su voz cortó el aire como una cuchilla. «No necesito que gestiones mi vida. Tengo 32 años, no 12. Las palabras escocieron más de lo que deberían. Me ocupé de limpiar encimeras ya limpias. Solo pensé, ese es el problema. Piensas demasiado en cosas que ya no son de tu incumbencia. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo con un sonido áspero que me hizo encogerme. Mientras pasaba junto a mí hacia las escaleras, percibí un olor agudo y amargo, no solo aliento mañanero, sino algo más. Algo que me recordó a cómo olía el aliento de Ricardo durante sus peores días, cuando la medicación para el dolor lo convertía en un extraño en su propio cuerpo. «Lucas, ¿te encuentras bien? Pareces...» «Estoy bien. Dios, ¿tienes que analizarlo todo?» Se detuvo al pie de la escalera, agarrando la barandilla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «¿No puedes simplemente existir sin comentar cada cosa que hago?» Existir. Como si eso fuera todo lo que se suponía que debía hacer ahora. Simplemente existir en su presencia sin hablar, sin preocuparme, sin ser la madre que había pasado 3 décadas aprendiendo a leer sus estados de ánimo y necesidades mejor que nadie en el mundo. Después de que desapareciera arriba, me quedé en mi cocina escuchando los sonidos de él moviéndose sobre mí, cajones que se cerraban de golpe, la ducha corriendo apenas 2 minutos, sus pesados pasos de un lado a otro sobre las tablas del suelo. El techo crujía bajo su agitación, y me encontré mapeando sus movimientos como solía hacer cuando era un adolescente que se colaba en casa después del toque de queda. Pero esto se sentía diferente, peligroso, de alguna manera. El timbre sonó alrededor del mediodía. Abrí y encontré a Carmen Soler, la vecina de al lado, sosteniendo una fuente de lasaña y con la expresión que reservaba para dar malas noticias con delicadeza. «Elena, querida, espero que no te importe que me pase». «Claro que no, Carmen. Pasa». La llevé a la sala, agradecida por cualquier interacción humana que no implicara andar con pies de plomo. Dejó la lasaña y juntó las manos en su regazo. «Quería hablar contigo sobre Lucas». Mi estómago se encogió. «¿Qué pasa con él?» «Bueno, anoche, alrededor de las 2 de la mañana, oí gritos que venían de tu casa.
Y esta mañana me di cuenta de que faltaban algunas de mis herramientas de jardín de mi cobertizo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La cerradura estaba rota. La miré fijamente, procesando las implicaciones. ¿Estás diciendo que Lucas se llevó tus herramientas? No estoy acusando a nadie de nada. Pero Elena, cariño, estoy preocupada por ti. Los gritos que oí sonaban a enfado, a mucho enfado. Los gritos. Recordé ahora, vagamente, haber sido sacada de un sueño profundo por voces elevadas. Pero en mi aturdimiento, había asumido que era la televisión, o quizás vecinos discutiendo fuera. La idea de que Lucas hubiera estado gritando, en mi casa, en mitad de la noche, me metió hielo en las venas. Carmen, estoy segura de que hay una explicación. ¿Dónde estaba Lucas anoche? Estaba fuera con amigos hasta tarde. Volvió a casa alrededor de la medianoche. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que no estaba segura. Había estado dormida. Podría haberse ido de nuevo. Podría haber estado en cualquier parte. Podría haber hecho cualquier cosa. Carmen se acercó y me apretó la mano. Elena, sabes que quise a ese chico como si fuera mío cuando crecía. Pero a veces la gente cambia, especialmente cuando están lidiando con ciertas cosas. ¿A qué te refieres? Ella dudó. Luego sacó su móvil. Mi nieto, Dani, trabaja en ese bar del centro, el Rincón de Lolo. Me envió esto ayer. Dijo que pensó que yo debería saberlo. Me mostró una foto tomada desde el otro lado de una sala abarrotada. Lucas estaba sentado en una mesa con otros 3 hombres, pero no era la cerveza frente a él lo que llamó mi atención. Era su expresión, ojos hundidos y desesperados, la forma en que Ricardo miraba casi al final, cuando el dolor se hacía tan fuerte que nada ayudaba ya. Dani dice que se han estado reuniendo allí casi todas las noches durante semanas. Dice que siempre están hablando de dinero, de gente que les debe, de vengarse de la gente que les ha hecho daño. La voz de Carmen bajó a un susurro. Elena, no son buenas personas con las que Lucas está pasando el tiempo. Después de que Carmen se fuera, me senté sola en mi sala, mirando el lugar donde solía estar la butaca de Ricardo. La casa se sentía diferente ahora, cargada con una tensión a la que no podía poner nombre. Cada crujido de las tablas del suelo de arriba me hacía saltar. Cuando Lucas bajó alrededor de las 3, silbando por lo bajo, estudié su rostro en busca de signos del enfado que Carmen había oído en la noche. «Hola, mamá». Su tono era casi alegre, pero sus ojos no se encontraron con los míos. «¿Qué hay para cenar?» Pensaba hacer ese pollo a la jardinera que te encantaba. «Suena bien». Se dirigió hacia la puerta principal, las llaves tintineando en su mano. «¿A dónde vas?» Se detuvo, con la mano en el pomo. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi algo frío destellar en sus facciones. «Por ahí. ¿Cuándo volverás? ¿Importa?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros como un desafío. Ambos sabíamos que no estaba preguntando realmente por la hora de la cena. Estaba preguntando si mis necesidades, mis sentimientos, mi misma presencia en su vida importaban en absoluto ya. «Claro que importa. Eres mi hijo. ¿Sí? Bueno». Abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío que me hizo temblar. A veces desearía poder cambiar eso. La puerta se cerró de golpe detrás de él con fuerza suficiente para sacudir los marcos de las fotos en la mesa cercana. Uno de ellos, una foto de Lucas en su graduación universitaria, con su brazo alrededor de mis hombros, ambos radiantes de orgullo, se inclinó de lado y se estrelló contra el suelo. Me arrodillé para recoger el cristal roto, cortándome el dedo con un borde afilado. Mientras observaba mi sangre mezclarse con los fragmentos de nuestro recuerdo feliz, me di cuenta de que la advertencia de Carmen había llegado demasiado tarde. Lo que fuera que le estuviera sucediendo a Lucas, la oscuridad que estuviera creciendo dentro de él, ya había echado raíces en nuestro hogar, y por primera vez desde que Ricardo murió, tuve verdadero miedo, no de estar sola, sino del extraño en el que se estaba convirtiendo mi hijo. El extraño que vivía en mi casa, comía mi comida, cogía mi dinero, y me miraba como si yo fuera un obstáculo a eliminar en lugar de una madre a amar. El corte en mi dedo palpitaba mientras barría el cristal, cada pieza atrapando la luz de la tarde como pequeñas señales de advertencia que había estado demasiado ciega para ver. 3 días pasaron antes de que Lucas volviera a casa. Había dejado la luz del porche encendida cada noche, preparado comidas frescas que quedaban intactas,
revisado mi móvil innumerables veces en busca de mensajes que nunca llegaron. Cuando finalmente oí su llave en la cerradura a las 2 de la mañana, el alivio me inundó tan intensamente que tuve que agarrarme a la encimera de la cocina para mantenerme en pie. ¿Lucas? Gracias a Dios, estaba tan preocupada. Apareció en el umbral de la cocina, y mis palabras murieron en mi garganta. Su ropa estaba arrugada y manchada, su rostro demacrado de una manera que me oprimía el pecho, pero fueron sus ojos lo que me detuvo en seco. Estaban planos, vacíos, como mirar dentro de una casa donde todas las luces se habían apagado. ¿Me has guardado la cena? Se fijó en el plato cubierto que había dejado en la encimera, la misma rutina que había seguido durante 3 noches seguidas. Claro, es tu favorita. Carrillada estofada con zanahorias y... Odio la carrillada estofada. Su voz era objetiva, casual, como si no hubiera pasado años pidiéndomela para sus cumpleaños. Siempre la he odiado, pero nunca te molestaste en preguntar qué me gusta de verdad, ¿verdad? Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Pero Lucas, tú siempre dijiste, dije lo que querías oír porque era más fácil que lidiar con tu decepción. Cogió el plato y raspó su contenido directamente al triturador de basura, sin molestarse siquiera en separar la comida de la buena vajilla. Igual que hago con todo lo demás. Vi cómo 3 horas de cuidadosa preparación desaparecían por el desagüe, pero el desperdicio de comida no fue lo que hizo que mis ojos se humedecieran. Fue la crueldad casual en su voz, la forma en que destruyó mi esfuerzo sin un atisbo de reconocimiento de que yo había pasado el día tratando de mostrar amor de la única manera que sabía. No sabía que te sentías así. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Hay mucho que no sabes sobre mí, mamá. Hay mucho que nunca te has molestado en aprender. Se apoyó contra la encimera, estudiándome con el interés distante de alguien que examina un insecto. Por ejemplo, ¿sabías que cada domingo cuando te llamaba desde mi piso, estaba borracho? ¿Sabías que me despidieron del trabajo de marketing 6 meses antes de que te lo dijera? ¿Sabías que la razón real por la que volví a vivir aquí no tenía nada que ver con el duelo y todo que ver con el hecho de que me habían desahuciado? Cada revelación fue entregada con precisión quirúrgica, diseñada para cortar cada suposición que había sostenido sobre nuestra relación. Me hundí en una silla de la cocina, mis piernas ya no capaces de soportar el peso de esta nueva realidad. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Podría haber ayudado? Porque no quería tu ayuda. Quería tu dinero. La honestidad fue brutal, aturdidora. Quería acceso al dinero del seguro de papá, y la forma más fácil de conseguirlo era mudarme aquí y esperar a que lo ofrecieras, lo cual, conociéndote, era inevitable. La cocina giró a mi alrededor. Eso no es... No puedes querer decir eso. ¿No puedo? Abrió la nevera y cogió una cerveza, abriéndola con la misma indiferencia casual que había usado para destruir la cena. ¿Quieres saber lo que realmente pienso cuando te miro, mamá? Pienso en lo patético que es que hayas construido toda tu identidad alrededor de ser necesaria por gente que en realidad ya no te necesita. Intenté levantarme, salir de la habitación, escapar de la destrucción sistemática de todo lo que había creído sobre el amor de mi hijo. Pero él continuó hablando, su voz siguiéndome como humo. Papá solía reírse de eso, ¿sabes? Después de que te desvivías por él todo el día, trayéndole almohadas y revistas y revoloteando como una especie de enfermera, él me decía lo agotador que era ser el centro de tu universo. Decía que era como ser asfixiado por las buenas intenciones. Eso no es verdad. Pero incluso mientras lo decía, recordé los suspiros cansados de Ricardo cuando yo preguntaba si necesitaba algo, la forma en que a veces cerraba los ojos cuando yo entraba en la habitación, como si mi presencia fuera más una carga que un consuelo. Él estaba planeando divorciarse de ti. Lucas tomó un largo sorbo de cerveza, observando mi rostro con cuidado. Antes del diagnóstico de cáncer, ya había hablado con un abogado. La mentira, porque tenía que ser una mentira, aterrizó como un golpe físico en mi pecho. Agarré el respaldo de la silla tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Para allá. Me enseñó los papeles. Dijo que 28 años eran suficientes para pasar con alguien que confundía la asfixia con el amor. La voz de Lucas nunca cambió de tono. Nunca traicionó ni un atisbo de emoción. La única razón por la que no siguió adelante fue porque se puso enfermo. Y entonces se sintió atrapado de nuevo, solo que de una manera diferente. Encontré mi voz, aunque salió apenas como un susurro.
¿Por qué me estás contando esto? Porque estoy cansado de fingir. Terminó su cerveza y tiró la botella vacía al fregadero, donde golpeó contra mi buena vajilla con un sonido a cristal rompiéndose. Estoy cansado de fingir que estoy agradecido por tus sacrificios. Estoy cansado de fingir que tu amor se siente como amor en lugar de como propiedad. Se dirigió hacia las escaleras. Luego se detuvo, volviéndose con algo que podría haber sido lástima en sus ojos. ¿Sabes qué es lo peor? Tú realmente crees que eres una buena madre. Crees que forzar tu amor en personas que no lo quieren te convierte en una especie de santa. Pero todo lo que has hecho es hacer que la gente a tu alrededor se sienta culpable por no ser quien tú necesitas que sean. Escuché sus pasos en las escaleras, cada uno resonando por la casa como una cuenta regresiva hacia algo que no quería enfrentar. Cuando la puerta de su dormitorio se cerró de golpe, el sonido reverberó a través de mis huesos, final como una tapa de ataúd cerrándose. Me senté en mi cocina hasta el amanecer, mirando la botella de cerveza vacía en el fregadero, tratando de separar la crueldad de la verdad en todo lo que Lucas había dicho. La casa se sentía diferente a mi alrededor ahora, no como un hogar, sino como un museo dedicado a una vida que nunca había existido realmente. Cada fotografía en cada pared, cada mueble cuidadosamente elegido, cada pequeño consuelo que había creado a lo largo de 30 años de matrimonio y maternidad, todo de repente parecía evidencia de mi propio autoengaño. ¿Realmente había estado asfixiando a la gente que amaba con mi necesidad de ser necesitada? ¿Había sido mi cuidado tan opresivo que mi propio marido había planeado escapar de él? ¿Había pasado décadas confundiendo la posesión con el amor, el control con la compasión? Las preguntas daban vueltas en mi mente como buitres, picoteando los huesos de cada recuerdo que había atesorado. Los primeros pasos de Lucas. Lo había presionado para que caminara antes de que estuviera listo porque yo necesitaba el hito más que él. Su graduación universitaria. ¿Mi orgullo por sus logros había sido sobre su éxito o mi propia validación como madre? La enfermedad de Ricardo. ¿Mi constante atención había sido consuelo o tortura para un hombre que solo quería morir con dignidad? Cuando el sol finalmente salió, pintando mi cocina con una suave luz dorada, me di cuenta de que Lucas había logrado algo notable con su crueldad. Me había hecho cuestionar no solo nuestra relación, sino toda mi comprensión del amor. Y la parte más aterradora era que algo de lo que había dicho se sentía verdad. No todo. No podía creer que Ricardo hubiera querido dejarme. No podía aceptar que cada momento de nuestro matrimonio hubiera sido una mentira. Pero algo de eso, la asfixia. La forma en que había construido mi identidad alrededor de ser indispensable para personas que podrían haber sido más felices con más espacio para respirar. Pensé en mis amigas del club de lectura, cómo había dejado de asistir a las reuniones porque no quería dejar a Lucas solo. Pensé en las oportunidades de voluntariado que había rechazado, las amistades que había dejado desvanecerse, los pasatiempos que había abandonado. Todo al servicio de estar disponible para un hijo que aparentemente veía mi disponibilidad como una carga en lugar de un regalo. Mientras observaba la luz de la mañana perseguir sombras en las paredes de mi cocina, comencé a comprender algo que dolía más que todas las acusaciones de Lucas combinadas. Tal vez no había sido solo una víctima de su crueldad. Tal vez había sido una participante dispuesta en mi propia disminución, encogiéndome tan completamente para encajar en los espacios que otras personas dejaban para mí que había olvidado que se suponía que debía ocupar mi propio espacio. La comprensión debería haberme destruido. En cambio, sucedió algo extraño. Por primera vez en meses, me sentí completamente sola en mi casa, pero no solitaria, simplemente en calma, como el ojo de una tormenta, donde todo estaba quieto y claro y extrañamente pacífico. Fue en esa quietud que lo escuché, una pequeña voz que había estado ignorando durante años, enterrada bajo capas de necesidades y expectativas de otras personas. Era mi propia voz, y estaba haciendo una pregunta que había tenido miedo de escuchar. ¿Quién se suponía que debía ser cuando nadie me necesitaba para ser nadie más? Los días que siguieron se difuminaron en una bruma de distancia cuidadosa. Dejé de hacer el desayuno para dos. Dejé de dejar la cena en la encimera. Dejé de hacer preguntas que solo me ganarían desprecio disfrazado de honestidad. En cambio, me moví por mi casa como un fantasma, presente pero sin participar.
existiendo en los espacios que Lucas no reclamaba como suyos. Parecía preferir esta nueva versión de mí, la que no hablaba a menos que le hablaran, la que no ofrecía cuidados no deseados, la que había aprendido a hacerse invisible. A veces lo pillaba mirándome con lo que podría haber sido alivio, como si mi silencio finalmente le hubiera dado permiso para respirar libremente en su hogar de la infancia. Tomé mi café en el porche trasero cada mañana, sentada en la silla de mimbre que Ricardo me había comprado para nuestro 20º aniversario. El jardín estaba cubierto de maleza ahora. Lo había dejado salvaje después de que él muriera, incapaz de encontrar alegría en el cuidadoso cultivo que una vez me había traído paz. Las rosas habían crecido larguiruchas y salvajes, sus flores más pequeñas, pero de alguna manera más honestas que los ejemplares perfectos que solía cuidar con tanta devoción. Desde esta silla, podía ver a través de la ventana de la cocina donde Lucas se movía como un extraño, abriendo armarios y la nevera con la propiedad casual de alguien que nunca había aprendido a decir gracias. A veces traía amigos, el tipo de hombres que hablaban en voz baja y dejaban colillas en mi porche, que miraban mis muebles como si estuvieran calculando su valor de reventa. Empecé a quedarme en mi habitación durante estas visitas, leyendo libros que había abandonado hace años en favor de revistas de cocina y artículos de crianza. Jane Austen se sentía diferente ahora. Sus agudas observaciones sobre la crueldad familiar y la manipulación social golpeando más cerca de casa que cuando era joven y optimista sobre la naturaleza humana. Las llamadas telefónicas de mis hermanas en el norte se hicieron más cortas, más forzadas. ¿Cómo podía explicar que mi hijo, su querido sobrino que las había encantado en cada reunión familiar, se había convertido en alguien que ya no reconocía? ¿Cómo podía admitir que el chico al que recordaban enviando tarjetas de cumpleaños, el que solía llamarme su mejor amiga, ahora me hablaba como si yo fuera una carga que no podía esperar para deshacerse? Elena, suenas cansada, dijo mi hermana Marisa durante una de nuestras conversaciones semanales. ¿Te estás cuidando? Cuidarme. La frase se sentía extranjera, como un idioma que una vez había conocido, pero que había olvidado cómo hablar. Estoy bien, solo ajustándome a tener a Lucas en casa de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Alguna suerte con la búsqueda de trabajo? Observé a través de la ventana de mi dormitorio cómo Lucas cargaba algo en el maletero de su coche. Algo pesado, envuelto en una manta vieja. Está resolviendo las cosas. Bueno, estoy segura de que el apoyo de su madre significa todo para él. Después de que Marisa colgara, me quedé sosteniendo el teléfono en silencio, pensando en el apoyo y lo que realmente significaba. ¿Era apoyo cuando permitías la crueldad de alguien aceptándola sin protestar? ¿Era amor cuando ponías excusas para un comportamiento que se volvía más inquietante cada día? ¿Era devoción maternal? ¿O era cobardía vestida con palabras más bonitas? El sobre del dinero del seguro se hizo más delgado cada semana. Lucas nunca preguntaba directamente ya. Había aprendido que la manipulación sutil funcionaba mejor que las demandas abiertas. Una mención casual de que su coche necesitaba reparaciones. Una factura de servicios dejada deliberadamente abierta en la encimera. Un suspiro pesado mientras miraba listados de trabajo que parecían requerir habilidades que nunca se había molestado en desarrollar. Cada vez me encontraba buscando mi chequera, diciéndome que era ayuda temporal, inversión en su futuro, la última vez que necesitaría salvar la brecha entre sus necesidades y sus habilidades. Cada vez, el dinero desaparecía sin gratitud ni reconocimiento, tragado por el agujero sin fondo de necesidad que se había abierto dentro de mi hijo. Dejé de equilibrar mi chequera. Era más fácil ignorar las matemáticas de mi propia disminución que enfrentar lo rápido que estaba gastando la seguridad que Ricardo había intentado dejarme. Algunas cosas eran demasiado dolorosas para calcularlas con precisión. Una noche, mientras la lluvia de otoño tamborileaba contra las ventanas de la cocina, intenté algo que no había hecho en meses. Llamé a Lucas a cenar, no con la esperanza desesperada de intentos anteriores, sino con la simple cortesía que mostraría a un inquilino. «Lucas, la cena está lista». Salió de su habitación con aspecto molesto, como si mi voz hubiera interrumpido algo importante. «¿Qué es?» «Espaguetis. Hay pan de ajo en el horno». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas cuando era joven. En aquel entonces, la cena había sido nuestro momento de conexión,
de compartir historias sobre la escuela y los amigos, y los sueños para el futuro. Ahora el silencio se extendía entre nosotros como un océano que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Mamá. Su voz cortó la quietud, y levanté la vista con esperanza, pensando que quizás algún remanente de nuestra vieja conexión podría resurgir. ¿Sí? Necesito que me avales un piso. La esperanza murió tan rápido como había surgido. ¿Un piso? Sí, hay un sitio en el centro. 2 dormitorios, muy bonito. El propietario solo necesita a alguien con buen crédito para garantizar el contrato. Dejé el tenedor, estudiando su rostro. Lucas, no tienes trabajo. ¿Cómo pagarías el alquiler? Algo parpadeó detrás de sus ojos. Enfado, quizás, o cálculo. Estoy trabajando en algunas oportunidades. Cosas grandes. No entenderías el lado del negocio. ¿Qué clase de oportunidades? Las que pagan mejor de lo que jamás has imaginado. Se inclinó hacia adelante, y por un momento vi un destello del entusiasmo que había mostrado de niño al describir su última aventura. Hay buen dinero en ayudar a la gente a resolver problemas, mamá. Muy buen dinero. La forma en que dijo, ayudar a la gente, me puso la piel de gallina, combinado con sus nuevos amigos, sus ausencias inexplicables, las herramientas que habían desaparecido del cobertizo de Carmen. No quería saber qué clase de problemas había empezado a resolver Lucas por dinero. No puedo avalarte un piso. Las palabras salieron más fuertes de lo que había esperado. Su rostro se endureció al instante. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes ingresos? ¿Por qué no sé lo que estás haciendo realmente con tu tiempo? ¿Por qué no me siento cómoda poniendo mi crédito en riesgo por algo que no entiendo? Me miró fijamente durante un largo momento, como si me viera claramente por primera vez en meses. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? ¿Crees que todavía tienes voz en mi vida? Creo que tengo voz en si avalo documentos financieros. Bien. Se echó hacia atrás en la mesa tan bruscamente que su silla casi se volcó. Me las arreglaré solo, pero no esperes que siga jugando a la casita contigo mucho más tiempo. No esperes que finja que esto, señaló alrededor de la cocina, significa algo para mí. Después de que saliera furioso, me senté sola con nuestra cena a medio comer, viendo el vapor subir de la pasta que se enfriaba. La cocina se sentía imposiblemente grande a mi alrededor, cada superficie resonando con los fantasmas de tiempos mejores. Pensé en los álbumes de fotos guardados en el armario de mi dormitorio, llenos de pruebas de un amor que una vez había parecido irrompible. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Ricardo murió. Saqué una caja del fondo del armario de mi dormitorio, escondida detrás de abrigos de invierno y decoraciones navideñas olvidadas. Dentro había cosas que Lucas no sabía que había guardado, cosas que había guardado no porque fueran valiosas, sino porque contaban la verdad sobre quién había sido antes de que la vida lo endureciera, hasta convertirlo en alguien que apenas reconocía. Boletines de notas de primaria, llenos de comentarios de los profesores sobre su amabilidad y empatía. Una tarjeta del Día de la Madre que había hecho en segundo de primaria, decorada con corazones de crayola, y un poema sobre cómo yo era la mejor mamá del universo. Fotos de nuestros viajes de camping, cuando éramos solo él y yo, y él insistía en compartir sus esmores porque pensaba que sabían mejor cuando los comíamos juntos. Cartas. Docenas de cartas que me había escrito desde la universidad, llenas de nostalgia y gratitud y promesas de llamar más a menudo. Sé que no lo digo lo suficiente, se leía en una de ellas, pero eres la razón por la que creo que la gente buena todavía existe en el mundo. Gracias por mostrarme cómo se ve el amor. Sostuve esa carta contra mi pecho, y lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. No las lágrimas airadas de traición, o las lágrimas desesperadas de abandono, sino algo más profundo. Duelo por la persona que Lucas solía ser. Luto por la relación madre-hijo que había sido real una vez, incluso si ahora se sentía como un cuento de hadas. Mientras devolvía cuidadosamente todo a la caja, mis dedos rozaron algo en el fondo. Una pequeña grabadora digital que había olvidado que estaba allí. Ricardo me la había regalado durante su enfermedad, cuando la medicación hacía que su pensamiento fuera difuso, y quería grabar pensamientos importantes antes de olvidarlos. La había conservado después de que muriera, incapaz de tirar algo que había capturado su voz en esos meses finales. Pero mientras la sostenía ahora, una idea comenzó a formarse, oscura y necesaria y diferente a cualquier cosa que la vieja Elena hubiera considerado.
Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. La mañana siguiente trajo una claridad inesperada, como si las lágrimas que había derramado por esas viejas cartas hubieran lavado meses de confusión y dudas. Me desperté antes del amanecer y me preparé café en la taza favorita de Ricardo, la que tenía el borde astillado que había estado evitando porque me recordaba demasiado a tiempos mejores. En lugar de evitar los recuerdos, los dejé venir. La risa de Ricardo cuando quemé las galletas de Navidad nuestro primer año de matrimonio, la forma en que me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba, apoyando su barbilla en mi hombro y contándome sobre su día. El ritual matutino de leer el periódico juntos, intercambiando secciones y comentando artículos que nos llamaban la atención. ¿Había habido realmente papeles de divorcio? La pregunta se sentía menos urgente ahora, menos capaz de destruirme. Incluso si Lucas hubiera estado diciendo la verdad, y yo sospechaba que no, eso no borraba 30 años de mañanas compartidas, luchas compartidas, alegría compartida. La gente podía contemplar irse y aún así elegir quedarse. Podían tener dudas y aún así encontrar su camino de vuelta al amor. Más importante aún, me di cuenta de que había estado haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarme si Ricardo realmente me había amado, debería haber estado preguntándome si yo realmente me había amado a mí misma. Saqué mis viejos diarios de enseñanza, volúmenes polvorientos que había guardado durante mi carrera de 30 años, llenos de observaciones sobre el desarrollo infantil y estrategias de aprendizaje. Mientras los leía, una versión diferente de mí misma emergía de las páginas, segura, perspicaz, alguien que entendía la naturaleza humana con notable claridad. La agresividad de Tommy no se trata realmente de enfado. Había escrito sobre un estudiante particularmente difícil. Se trata de miedo. Ha aprendido que ser aterrador es más seguro que ser vulnerable. La clave no es castigar la agresividad, sino crear suficiente seguridad para que pueda permitirse bajar su armadura. Había escrito observaciones similares sobre docenas de niños a lo largo de los años, viendo más allá de sus comportamientos difíciles hasta el dolor subyacente, comprendiendo que la crueldad a menudo provenía de personas que se sentían impotentes, que la manipulación era frecuentemente el último recurso de aquellos que creían no tener otra forma de satisfacer sus necesidades. ¿Cuándo había dejado de aplicar esa sabiduría a mi propia vida? ¿Cuándo había empezado a tomar la crueldad de Lucas al pie de la letra en lugar de reconocerla como el pataleo desesperado de alguien ahogándose en sus propios fracasos? La Elena que había escrito esos diarios no habría aceptado meses de abuso emocional disfrazado de honestidad. Habría visto el patrón, entendido la psicología y respondido con compasión y límites. Habría reconocido que permitir los peores impulsos de alguien no era amor, era miedo disfrazado de amabilidad. Pasé el día reclamando pequeños fragmentos de mi antiguo yo. Llamé a Margarita del club de lectura y le dije que estaría en la próxima reunión. Conduje hasta el centro de jardinería y compré bulbos para plantar en primavera, narcisos y azafranes que florecerían tanto si alguien los apreciaba como si no. Pedí cita en la peluquería, algo que había estado posponiendo durante meses porque Lucas siempre parecía necesitar dinero para preocupaciones más apremiantes. Cuando volvió a casa esa noche, yo estaba sentada en la sala leyendo Orgullo y Prejuicio, un libro que había enseñado incontables veces, pero que no había revisitado desde que me jubilé. Se detuvo en el umbral, quizás sintiendo algo diferente en el aire. ¿Qué haces? Leo. No levanté la vista de la página. Elizabeth Bennet siempre tiene más sentido para mí durante los tiempos difíciles. ¿Quién? Levanté la vista entonces, estudiando su rostro. El Lucas que yo había criado había leído ese libro en el instituto. Había escrito un ensayo sobre el coraje moral que le valió el premio del departamento de inglés en su último año, pero este extraño que llevaba el rostro de mi hijo no mostró reconocimiento del nombre, como si la educación que yo había apoyado y los valores que había tratado de inculcar hubieran sido completamente borrados. No importa, dije en voz baja, volviendo a mi libro. ¿Qué tal tu día? Pareció desconcertado por la pregunta casual, la ausencia de la ansiedad que generalmente teñía mis interacciones con él. Bien, estaba pensando en la cena. Hay embutido en la nevera. Sírvete tú mismo. ¿No vas a cocinar? Levanté la vista de nuevo, captando su expresión expectante, la forma en que se paraba en el umbral, como si esperara que yo saltara y cumpliera su demanda no declarada.
No, no esta noche. Comí mucho al mediodía. La mentira salió fácilmente, aunque no había comido nada desde mi café matutino, pero algo en su suposición de que automáticamente le proporcionaría alimentos, sin aprecio, sin reconocimiento, sin siquiera cortesía básica, me pareció profundamente erróneo. Se hizo un sándwich con obvia irritación, cerrando de golpe las puertas de los armarios y murmurando por lo bajo sobre inconvenientes y egoísmo. Yo continué leyendo, dejando que su disgusto me invadiera sin absorberlo en mi torrente sanguíneo como lo había estado haciendo durante meses. Más tarde esa noche, lo oí al teléfono en su habitación. Su voz se colaba por las paredes delgadas con una urgencia que me hizo prestar atención, a pesar de mi recién descubierta determinación de respetar su privacidad. Te lo dije, estoy trabajando en ello. No, está siendo difícil. Sé lo que acordamos. Solo dame otra semana. La conversación continuó en susurros que no pude distinguir, pero el tono era claro. Lucas le debía algo a alguien, y ese algo era lo suficientemente significativo como para hacerle sonar genuinamente asustado. Una parte de mí quiso llamar a su puerta, ofrecer cualquier ayuda que necesitara, arrojarme de nuevo al familiar papel de solucionadora de problemas y protectora. En cambio, me quedé donde estaba y me hice una pregunta que cortó años de respuesta condicionada. ¿Qué pasaría si dejaba que Lucas enfrentara las consecuencias de sus propias elecciones? La respuesta debería haberme aterrorizado. Como su madre, había pasado 32 años creyendo que su dolor era mi dolor, sus fracasos eran mis fracasos, sus problemas eran míos para resolver. Pero sentada en mi tranquila sala, rodeada de libros que me recordaban quién había sido antes de definirme por completo por las necesidades de otras personas, la perspectiva de dejarlo luchar se sentía menos como abandono y más como respeto. Respeto por su inteligencia, incluso cuando tomaba malas decisiones. Respeto por su autonomía, incluso cuando la usaba destructivamente. Respeto por su derecho a aprender de sus errores, incluso cuando esas lecciones vinieran con un precio que yo no quería que pagara. 3 días después, mientras Lucas estaba fuera con sus misteriosos amigos, hice algo que no había hecho en años. Limpié el despacho de Ricardo, no para borrar su recuerdo, sino para reclamar el espacio para mí misma. Había estado evitando esa habitación desde su muerte, tratándola como un santuario a una vida que había terminado en lugar de reconocerla como espacio potencial para una vida que aún se estaba escribiendo. Detrás del escritorio de Ricardo, encontré una pequeña caja fuerte e ignífuga que había olvidado que existía. Dentro estaban nuestros documentos importantes, pero también algo más. Una carta dirigida a mí con la letra de Ricardo, fechada solo 2 meses antes de su muerte. Mi queridísima Elena, comenzaba, y mis manos temblaron mientras leía las palabras que seguían. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que finalmente has tenido el coraje de limpiar mi desorden. Sé que has estado evitando esta habitación, probablemente convirtiéndola en una especie de monumento a nuestro matrimonio. Fui un buen marido, pero no fui un santo, y nuestro matrimonio no fue un cuento de hadas. Fue mejor que eso, fue real. Quiero que sepas que nunca dejé de estar agradecido de que me eligieras, ni una sola vez, ni siquiera durante las peores partes de estar enfermo, cuando sé que no era fácil convivir conmigo. Tienes un don para amar a las personas a través de sus estaciones difíciles. Pero Elena, nunca has aprendido a amarte a ti misma con esa misma dulzura. Cuando me vaya, no me conviertas en tu excusa para encogerte. No hagas del duelo tu dirección permanente. Eras magnífica antes de conocerme, y serás magnífica después de que me haya ido. La única persona que ha dudado de eso eres tú. La carta continuaba con asuntos prácticos, información del seguro, cuentas de inversión que yo no sabía que existían, instrucciones para mantener la casa. Pero fue el párrafo final lo que rompió mi corazón y lo arregló simultáneamente. Cuida de Lucas, pero no dejes que se convierta en tu proyecto. Es un buen hombre debajo de todo ese enfado, pero necesita encontrar su propio camino hacia esa bondad. A veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a salvarlo de sí mismo. Tú me enseñaste eso, incluso si nunca te diste cuenta. Sé feliz, Elena, no algún día, cuando todos los demás sean felices. Ahora, hoy, tienes mi permiso, si lo necesitas, aunque espero que aprendas a darte permiso a ti misma en su lugar. Todo mi amor,
Siempre, Ricardo. Me senté en ese polvoriento despacho, sosteniendo las palabras de Ricardo y sintiendo que algo se movía dentro de mí, como placas tectónicas reordenándose en un nuevo paisaje. Él no me había dejado porque yo fuera asfixiante. Me había dejado una hoja de ruta para volver a ser yo misma. Ya no era dolor, era claridad. Esa noche, tomé una decisión que habría sido imposible solo unas semanas antes. Abrí una cuenta corriente a mi nombre, solamente, y transferí la mitad del dinero restante del seguro a ella, no para ocultárselo a Lucas, sino para protegerlo de mi propia incapacidad de decirle no a alguien que amaba y que se estaba ahogando en sus propias malas decisiones. La otra mitad permanecería disponible si realmente necesitaba ayuda, emergencia médica, oportunidad de trabajo legítima, algo que se sintiera como inversión en lugar de facilitación. Pero no más solicitudes casuales de reparaciones de coche que nunca parecían ocurrir realmente. No más facturas de servicios que desaparecían sin mejorar nuestra situación de vida. No más dinero fluyendo de mi seguridad hacia el agujero negro que se había abierto en la vida de mi hijo. Mientras conducía a casa desde el banco, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz frágil y ansiosa de alguien que anda con pies de plomo, sino la paz sólida y fundamentada de alguien que finalmente había dejado de abandonarse a sí misma en nombre del amor. La mujer que conducía ese coche seguía siendo la madre de Lucas, seguía siendo la viuda de Ricardo, pero también era Elena Torres, profesora, lectora, jardinera, ser humano con valor que existía independientemente de su utilidad para otras personas, y había terminado de disculparse por ocupar espacio en su propia vida. El cambio en mí no pasó desapercibido. Durante la semana siguiente, sorprendí a Lucas mirándome con un nuevo tipo de atención, como si intentara resolver un puzzle que de repente se había vuelto más complejo de lo que esperaba. La mujer que solía encogerse ante sus duras palabras, ahora respondía con calma y reconocimiento. La madre que solía buscar su aprobación, ahora se movía por la casa con un propósito tranquilo que no tenía nada que ver con sus necesidades. «Pareces diferente», dijo una mañana, encontrándome en el jardín plantando los bulbos que había comprado. Estaba de rodillas en la tierra, mis manos oscuras por el suelo, sintiéndome más arraigada de lo que me había sentido en meses. ¿Diferente cómo? No levanté la vista de los bulbos de narciso que estaba anidando en la tierra. No sé, menos, buscó la palabra, menos desesperada. Me senté sobre mis talones y consideré su observación. Supongo que eso es exacto. ¿Por qué? La franqueza de la pregunta me sorprendió. Durante meses, nuestras conversaciones habían estado cubiertas de subtexto y manipulación, pero esto se sentía genuinamente curioso, casi vulnerable. Recordé quién era antes de que lo olvidara. Dije simplemente, volviendo a mi plantación, estos florecerán en primavera. Los narcisos siempre vuelven, no importa cuán duro sea el invierno. Se quedó un momento más. Luego volvió adentro. A través de la ventana de la cocina, lo vi caminar por la habitación como un animal enjaulado, su móvil pegado a la oreja. La conversación fue breve, pero agitada, terminando con él tirando el móvil sobre la encimera con la fuerza suficiente para que escuchara el crujido de la pantalla desde el jardín. Esa tarde, Carmen Soler llamó a mi puerta de nuevo, pero esta vez su expresión portaba urgencia en lugar de preocupación. «Elena, necesito decirte algo». Miró por encima del hombro hacia el coche de Lucas en el camino de entrada. ¿Está en casa? Sí. ¿Por qué? ¿Podemos hablar en privado? ¿Tal vez en mi casa? Minutos después, me senté en la impecable sala de Carmen, aceptando una taza de té que no quería mientras ella reunía el coraje para decir lo que la había traído hasta aquí. «Vi a Lucas ayer», comenzó con cuidado, «en la ferretería del centro. Estaba con esos amigos suyos, pero Elena, no estaban comprando. Estaban hablando con Eduardo Martín, ya sabes, el que tiene la casa de empeños al lado». Mi estómago se encogió. ¿Hablando de qué? No pude oírlo todo, pero oí tu nombre, y les oí mencionar algo sobre dinero del seguro. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «Elena, creo que estaban planeando algo». «¿Qué clase de algo?» «No lo sé exactamente, pero Eduardo Martín no es conocido por tratos comerciales legítimos. Y la forma en que todos miraban esa foto que Lucas les enseñó, dudó. Luego sacó su móvil. «Tomé una foto. Espero que no te importe.
pero algo se sentía mal en toda la situación. La imagen en su pantalla era granulada, pero lo suficientemente clara. Lucas estaba de pie con 3 hombres que yo no reconocía, sosteniendo lo que parecía ser una fotografía. Incluso desde la perspectiva distante de Carmen, pude ver la intensidad de su conversación, la forma en que se apiñaban como conspiradores. ¿Qué fotografía les estaba enseñando? No pude distinguirlo, pero parecía que podría haber sido de tu casa. Carmen dejó su taza de té con manos temblorosas. Elena, creo que tienes que ser muy cuidadosa. Esos hombres no son el tipo de gente que visita el hogar de alguien por razones sociales. Caminando de regreso a mi casa, sentí como si la estuviera viendo a través de otros ojos. La robusta construcción de ladrillo que siempre había representado seguridad, ahora se sentía vulnerable. Los árboles maduros que proporcionaban privacidad, ahora parecían ofrecer demasiadas sombras donde el peligro podía esconderse. El barrio tranquilo que había sido mi santuario durante más de una década, de repente se sintió aislado, demasiado lejos de la ayuda si se necesitaba ayuda. Dentro, Lucas estaba sentado en la mesa de la cocina con papeles extendidos ante él. Cuando entré, los recogió rápidamente, pero no antes de que vislumbrara documentos de aspecto oficial con mi nombre mostrado prominentemente. ¿En qué estás trabajando?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. Nada importante, solo algunas cosas para las solicitudes de piso. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras metía los papeles en una carpeta, y sus ojos no podían encontrarse con los míos. Pensé que habías renunciado a la idea del piso. No. Todavía estoy detrás de ello. Encontré algunas nuevas opciones. Se levantó bruscamente, agarrando la carpeta contra su pecho. Volveré a salir a cenar esta noche. No me esperes despierta. Después de que se fue, me quedé en mi cocina tratando de sacudirme la sensación de que estaba siendo observada, estudiada, evaluada en busca de debilidades que no sabía que poseía. La casa se sentía diferente, no como el refugio seguro que había sido durante años, sino como un escenario donde todos sabían sus papeles excepto yo. Llamé a mi hermana Marisa esa noche, necesitando escuchar una voz familiar que no llevara subcorrientes de amenaza o manipulación. Elena, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo van las cosas? Hice una pausa, insegura de cómo explicar la creciente sensación de que mi vida estaba equilibrada al borde de algún precipicio que no podía ver. Están cambiando. ¿Lucas está mejorando? No lo sé. Creo que podría estar planeando mudarse pronto. Las palabras se sintieron como una prueba, una forma de hablar una posibilidad a la existencia para ver cómo sonaba. Probablemente sea lo mejor, ¿no crees? Ambos han pasado por tanta pérdida. Quizás un poco de espacio sería saludable. Espacio. La palabra resonó en mi mente mucho después de colgar. Sí, el espacio sería saludable, pero estaba empezando a sospechar que Lucas no tenía intención de crear espacio a través de medios normales, como encontrar su propio piso y construir su propia vida. La urgencia que había escuchado en sus conversaciones telefónicas, las reuniones misteriosas con hombres cuestionables, la forma en que me había estado estudiando últimamente, todo apuntaba hacia algo más dramático que un simple cambio de dirección. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes en mi propia casa. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave. No porque creyera que Lucas me haría daño físicamente, sino porque la confianza, una vez rota, requería acciones concretas para reconstruirse. Y en este momento, no confiaba en el extraño en el que se había convertido mi hijo. No confiaba en sus motivaciones, ni en sus socios, ni en su energía cada vez más desesperada. Me acosté en la cama escuchando los sonidos de la casa asentándose a mi alrededor, cada crujido de tabla del suelo o susurro de viento contra las ventanas, haciéndome más alerta en lugar de más soñolienta. Alrededor de la medianoche, oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguido de voces susurradas en la sala de abajo, voces masculinas, varios interlocutores, hablando en los cuidadosos tonos bajos de personas que no querían ser escuchadas. La conversación duró casi una hora, puntuado por ocasionales estallidos de lo que sonaba a discusión, luego silenciado de nuevo a susurros que no pude descifrar. Cuando las puertas de los coches se cerraron fuera y los motores arrancaron, me arrastré hasta la ventana de mi dormitorio y vi 3 vehículos salir de mi camino de entrada en un convoy que parecía más una operación militar que una visita social. Los pasos de Lucas en las escaleras eran pesados, cansados.
La puerta de su dormitorio se cerró con una suavidad inusual, como si estuviera tratando de no molestarme. La consideración se sintió ominosa en lugar de considerada. La mañana siguiente trajo un clima inusualmente cálido, la clase de falsa primavera que a veces llega a principios de invierno para engañar a las flores para que florezcan demasiado pronto. Estaba tomando café en el porche trasero, cuando noté algo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. La cerradura de mi cobertizo de jardín había sido cambiada. Caminé por el patio con piernas inestables, mi taza de café olvidada en la mesa del porche. El viejo candado de combinación que había usado durante años se había ido, reemplazado por un candado de alta resistencia que requería una llave. Cuando me asomé por la pequeña ventana, pude ver que mis herramientas de jardinería habían sido movidas a un lado para dejar espacio a varios objetos grandes cubiertos por lonas. Intenté el pomo de la puerta de todos modos, sabiendo que estaría cerrada, pero necesitando confirmar mi creciente sospecha de que mi propia propiedad estaba siendo utilizada para propósitos que no estaba destinada a comprender. La puerta no se movió, y el nuevo candado brilló a la luz del sol de la mañana como una advertencia. Parada allí en mi propio patio trasero, mirando un edificio que había poseído durante más de una década, pero al que ya no podía acceder, sentí que las últimas piezas de mi vieja vida se desmoronaban. Esto ya no se trataba solo de la crueldad emocional de Lucas, o de su manipulación financiera, o incluso de su asociación con gente cuestionable. Se trataba de que mi hogar se transformara en algo peligroso sin mi conocimiento o consentimiento. Se trataba de ser convertida en una extraña en mi propia vida, mientras se mantenía la ilusión de que todavía tenía algún control sobre mis circunstancias. Mientras caminaba de regreso a la casa, noté que Lucas me observaba desde la ventana de su dormitorio. Cuando nuestras miradas se encontraron, no apartó la vista ni fingió no haber estado observando mi descubrimiento. En cambio, sonrió, una expresión fría y calculadora que pertenecía al rostro de alguien a quien nunca había conocido, no al niño que había llevado en mi cuerpo y criado con cada ápice de amor que poseía. Esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que se avecinaba, aunque aún no entendiera los detalles. El cambio ya no se acercaba lentamente, formándose como una tormenta de verano en el horizonte. Estaba aquí, crepitando en el aire a mi alrededor como la electricidad antes de que caiga un rayo, y todo lo que podía hacer era quedarme en mi propio patio y esperar a que el cielo se cayera. La confrontación llegó a la noche siguiente, de la manera más ordinaria posible. Lucas salió de su habitación llevando un vaso de lo que parecía té frío, su actitud inusualmente solícita mientras se acercaba a donde yo estaba leyendo en la sala. «Mamá, te preparé algo». Su voz llevaba una calidez que no había oído en meses, y por un instante, mi corazón dio un brinco de esperanza de que tal vez, de alguna manera, hubiéramos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Me ofreció el vaso con ambas manos, como una ofrenda de paz. «Es la infusión de hierbas que te gusta, con miel». Pensé, tal vez podríamos hablar. Miré el vaso, luego su rostro. La sonrisa estaba allí, amplia y familiar, exactamente igual a la que llevaba de niño cuando había hecho algo considerado y quería reconocimiento por su amabilidad. Pero sus ojos estaban mal, demasiado brillantes, demasiado enfocados, observando mi reacción con la intensidad de alguien que espera un resultado específico. «Es muy amable por tu parte». Acepté el vaso, pero no bebí de él, dejándolo en la mesita auxiliar. «¿De qué querías hablar?» Su sonrisa vaciló por un momento antes de reafirmarse. «Bueno, he estado pensando en lo que dijiste, sobre que necesito ser más independiente. Y tienes razón». «¿Tengo razón?» «Sí, he sido egoísta, aprovechándome de tu generosidad. Es hora de que me ponga de pie por mí mismo». Señaló el vaso. «Tu té se está calentando». Ahí estaba, la presión sutil, la suave insistencia para que bebiera lo que me había traído. Combinado con todo lo demás que había observado durante las últimas semanas, las piezas de un horrible puzzle comenzaron a encajar con claridad cristalina. «Lucas, ¿qué hay realmente en este té?» Su máscara se deslizó por completo entonces, la falsa calidez drenándose de sus facciones como agua de un recipiente roto. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿qué pusiste además de miel?» Nos miramos fijamente a través de la sala, y vi a mi hijo hacer un cálculo sobre el que recé estar equivocada. Cuando habló de nuevo,
Su voz no llevaba nada de la dulzura artificial de momentos antes. «Estás siendo paranoica». «¿Lo estoy?» Me levanté, dejando el vaso donde estaba. ¿Debería beber este té, Lucas? ¿Debería confiar en que mi propio hijo me trajo algo seguro de beber? La pregunta colgó entre nosotros como una espada, afilada e inevitable. En el silencio que siguió, oí todo lo que no estaba diciendo. La confirmación de mis peores temores escrita en su rostro con expresiones que ya no era lo suficientemente hábil para ocultar. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Su voz se volvió conversacional, casi amistosa, como si estuviéramos discutiendo el clima. Piensas demasiado. Siempre lo has hecho. Papá solía decir que era agotador, la forma en que analizabas cada pequeña cosa, en lugar de simplemente aceptar lo que estaba justo delante de ti. ¿Qué está justo delante de mí, Lucas? Un hijo que está tratando de cuidar a su madre. Se acercó, y noté que se estaba posicionando entre yo y la puerta principal. Un hijo que ha encontrado una solución a nuestros dos problemas. ¿Qué problemas son esos? Tu problema es que te estás haciendo mayor, mamá. Te estás volviendo poco fiable, desmemoriada. Las vecinas lo han notado. Carmen Soler le comentó a Eduardo Martín que le preocupa tu estado mental últimamente. ¿Cómo has estado actuando confundida, paranoica, hablando de cosas que no tienen sentido? La forma casual en que entregó esta revelación hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Había estado construyendo una narrativa, creando una base para lo que fuera que había planeado. No he estado actuando confundida, ¿no? Todas esas facturas que has estado olvidando pagar, la forma en que has estado acaparando dinero en lugar de usarlo para gastos razonables, los pensamientos paranoicos sobre mis amigos, la forma en que me has estado acusando de cosas que nunca hice. Su sonrisa era suave, comprensiva, la expresión de un hijo preocupado lidiando con un padre en declive. Es triste, de verdad, pero tratable. ¿Tratable cómo? Hay centros, mamá. Lugares muy agradables donde la gente con tu condición puede recibir la ayuda que necesita. Lugares donde estarías segura, supervisada, medicada adecuadamente. Miró hacia el vaso de té sin tocar. La transición sería mucho más fácil si simplemente cooperaras. La comprensión se estrelló contra mí como una ola. El dinero del seguro, los documentos misteriosos que había vislumbrado, las reuniones con hombres cuestionables, el cambio de cerradura en mi cobertizo de jardín. Lucas no había estado planeando mudarse. Había estado planeando que me declararan incompetente e ingresarme, despejando el camino para que él reclamara el control de mis activos y mi propiedad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que papá murió, en realidad. Pero en serio, desde que volví a casa y vi cuánto te habías deteriorado. Habló con el desapego clínico de alguien que discute una transacción comercial. No es personal, mamá. Simplemente, estás en medio ahora. La crueldad era impresionante. No solo la traición, sino la forma sistemática en que había estado fabricando pruebas de mi supuesto declive, mientras simultáneamente creaba las condiciones que harían plausible tal declive. Cada discusión, cada momento de confusión, cada instancia en la que había cuestionado mis propias percepciones, él había estado construyendo un caso contra mi competencia. El té, dije en voz baja. ¿Qué contiene? Nada que te lastime permanentemente. Solo algo para ayudarte a relajarte, hacer la transición más fácil cuando venga la ambulancia. Su tono era casi tranquilizador. Eduardo conoce a alguien en el hospital que se asegurará de que la evaluación de ingreso vaya sin problemas. Te diagnosticarán demencia en etapa temprana, quizás algunos delirios paranoicos. Muy triste, pero no es infrecuente para mujeres de tu edad. ¿Y luego? Y luego recibes el cuidado que necesitas. Y yo me aseguro de que tus activos se gestionen correctamente. Ganamos los dos. Señaló de nuevo el vaso. Vamos, mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi a un extraño con un rostro familiar. Este no era el chico que había criado, el joven por el que me había sacrificado, el niño cuyas rodillas raspadas había besado y cuyas pesadillas había ahuyentado. Este era alguien que había aprendido a convertir mi amor en un arma contra mí, que había transformado mis instintos maternales en herramientas para mi propia destrucción. Pero yo ya no era la mujer que bebería veneno antes que decepcionar a alguien a quien amaba. La Elena que había redescubierto su fuerza en la carta de Ricardo y en sus propios diarios de enseñanza.
estaba mirando esta situación con ojos claros, viéndola por lo que era, no una crisis familiar, sino una conspiración criminal. No, dije simplemente. ¿No? No voy a beber el té, Lucas. No voy a facilitarte tu plan. Caminé hacia la puerta principal, y él se movió para bloquear mi camino. Y no voy a fingir que esta conversación no sucedió. Mamá, no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que en meses. Saqué mi móvil, y sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Voy a llamar a la policía. Se abalanzó sobre el móvil, agarrando mi muñeca con la fuerza suficiente para dejar moratones. No puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Porque ya les has dicho que soy mentalmente incompetente? Me aparté de su agarre, mi voz elevándose. ¿Porque has pasado semanas construyendo una historia sobre mi estado mental en declive? Porque nadie te creerá. La máscara había desaparecido por completo ahora, revelando a la persona desesperada y viciosa en la que se había convertido. Soy tu hijo devoto que volvió a casa para cuidar de su madre viuda. Eres una mujer mayor confundida que ha estado actuando de manera errática desde que murió su marido. ¿A quién crees que van a creer? Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La historia que había construido era plausible, comprensiva y respaldada por pruebas cuidadosamente fabricadas. Un jurado de extraños vería a un hijo afligido tratando de ayudar a su madre en declive, no a un depredador intentando robarle todo a la mujer que le había dado la vida. Pero había una cosa que Lucas no sabía sobre su supuestamente madre en declive. Una pieza de evidencia que no había tenido en cuenta en su cuidadosa planificación. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la pequeña grabadora digital que había encontrado entre las cosas de Ricardo, la que había estado llevando desde esa noche en que la descubrí en mi armario. La luz roja parpadeaba constantemente, indicando que había capturado cada palabra de nuestra conversación. Tienes razón, dije en voz baja. Probablemente te creerían, pero tendrán muchas más dificultades para desestimar una grabación tuya explicando exactamente cómo planeaste drogarme y hacerme ingresar falsamente. El color se drenó de su rostro mientras miraba el dispositivo en mi mano. ¿Tú grabaste esto? He estado grabando todo durante semanas, Lucas. Cada palabra cruel, cada manipulación, cada amenaza. Retrocedí hacia la puerta, manteniendo la grabadora visible, incluida la conversación que tuviste con tus amigos anoche sobre lo que había en mi cobertizo de jardín. La lucha se apagó en él de golpe, sus hombros cayendo mientras la realidad de su situación se hundía. No lo entiendes. Le debo dinero a gente seria. Si no les pago, entonces enfrentarás las consecuencias de tus propias elecciones. Mi voz fue firme, final, pero no me destruirás para salvarte a ti mismo. Abrí la puerta principal, el aire fresco entrando a limpiar el veneno que se había estado acumulando en mi hogar durante meses. Tienes 1 hora para empacar lo que te pertenezca y marcharte. Después de eso, llamaré a la policía y les pondré todo lo que he grabado. Mamá, por favor, ya no soy tu madre, Lucas. Las palabras vinieron de un lugar de una certeza tan profunda que incluso me sorprendieron. Las madres nutren y protegen a sus hijos. Los hijos no destruyen a sus madres por lucro. Ahora somos otra cosa, extraños que solían amarse. Salí al aire de la tarde, dejándolo solo con sus planes destrozados y el vaso de té sin tocar que habría robado mi libertad, mi cordura, mi vida. Caminé hasta el final de mi camino de entrada y llamé a Carmen Soler. A los pocos minutos, apareció en su porche, miró mi cara y se apresuró a acercarse sin decir palabra. A veces, las amistades más profundas se construyen no sobre la alegría compartida, sino sobre presentarse cuando el mundo se desmorona. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? Necesito una testigo, dije simplemente. Lucas se va esta noche, y quiero que alguien esté aquí para ver que se va en paz. Los ojos de Carmen se abrieron, pero asintió y se colocó en los escalones de mi entrada como una guardiana. No hablamos mientras esperábamos, pero su presencia se sintió como un ancla en la tormenta que estaba a punto de desatarse a nuestro alrededor. 45 minutos después, Lucas salió de la casa llevando 2 bolsas de lona y con la expresión hueca de alguien cuyo futuro cuidadosamente construido acababa de implosionar. Cargó sus pertenencias en su coche con precisión mecánica, sin mirar ni una sola vez hacia donde Carmen y yo estábamos observando. Cuando terminó,
Se giró para mirarme a través del espacio que una vez había sido nuestro camino de entrada compartido, pero que ahora se sentía como la distancia entre dos mundos diferentes. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo, su voz apenas audible en el aire de la noche. Cuando pensé por primera vez en el plan, me dije a mí mismo que era por tu propio bien, que serías más feliz sin tener que preocuparte por el dinero o tomar decisiones. ¿Y ahora? Se quedó en silencio por un largo momento, mirando la casa donde había crecido, donde yo lo había cuidado durante las enfermedades infantiles y celebrado sus logros y creído en su bondad mucho después de que la evidencia sugiriera que debía parar. Ahora creo que me convencí de muchas mentiras porque la verdad era demasiado fea de afrontar. ¿Qué verdad es esa? Que me convertí en alguien que ya no deberías amar. Su voz se quebró ligeramente. Que me convertí en alguien que no quiero ser. Hubiera sido tan fácil consolarlo entonces, volver a caer en el familiar papel de la madre que suavizaba las emociones difíciles y ofrecía la seguridad de que todo podría arreglarse con suficiente paciencia y perdón. Pero la mujer que me había redescubierto en la carta de Ricardo, y en mi propia fuerza sabía que algunas heridas necesitaban sanar al aire libre, no escondidas bajo vendajes de falso consuelo. Sí, dije en voz baja, lo hiciste. Se encogió como si lo hubiera golpeado, pero no discutió. En cambio, entró en su coche y bajó la ventanilla. Lo que te dije sobre papá, sobre los papeles de divorcio, tragó con dificultad. Eso no era verdad. Lo inventé porque quería hacerte daño. Lo sé. ¿Cómo lo sabías? Porque lo amé durante 30 años. Y no amas a alguien tanto tiempo sin aprender a reconocer la verdad de la crueldad. Me acerqué al coche, lo suficiente para ver las lágrimas que intentaba no derramar. Tu padre no era perfecto, Lucas, pero nunca mintió para herirme, incluso cuando él mismo estaba sufriendo. Lo siento. La disculpa flotó entre nosotros, inadecuada y honesta a partes iguales. Quise aceptarla, perdonarlo por completo, e invitarlo de vuelta a mi vida como si los últimos meses hubieran sido una pesadilla de la que ambos habíamos despertado. Pero el perdón y la reconciliación eran cosas diferentes, y solo una de ellas era mía para dar unilateralmente. Te creo que lo sientes, dije, pero sentirlo no deshace el daño, Lucas. No borra el miedo que me has hecho sentir en mi propia casa, ni la confianza que has destruido, ni los meses de mi vida que has envenenado con manipulación y mentiras. Asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. ¿Qué pasa después? No lo sé. Eso depende de ti, de si recibes ayuda, de si encuentras una manera de convertirte en alguien digno de confianza de nuevo, de si aprendes a construir una vida en lugar de intentar robar una. Toqué el techo de su coche suavemente. Pero sucede en otro lugar, no aquí. Esta casa vuelve a ser mi santuario, y no eres bienvenido en ella hasta que seas alguien con quien pueda sentirme segura. ¿Y si eso nunca sucede? La pregunta me rompió el corazón, pero no de la manera en que lo habría hecho meses antes, cuando creía que mi felicidad dependía de la suya. Ahora me rompía el corazón por él, por el hombre que podría haber sido, por la relación que podríamos haber tenido si hubiera elegido de manera diferente, por el nieto que nunca me daría, y el hijo que perdí efectivamente en el momento en que decidió verme como un obstáculo en lugar de una persona. Entonces ambos tendremos que vivir con esa pérdida, dije. Pero ya no me sacrificaré en el altar de tu potencial, Lucas. No voy a prenderme fuego para mantenerte caliente. Después de que se marchó, Carmen y yo nos quedamos en el anochecer que se cernía, escuchando los sonidos del barrio que volvía a sus rutinas vespertinas, que parecían milagrosas en su normalidad. ¿Estás bien?, preguntó ella. Creo que lo estaré. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Luego pasé el día reclamando los espacios que habían sido contaminados por el miedo y la manipulación. Limpié la habitación de Lucas, donando sus pertenencias abandonadas a la caridad y abriendo las ventanas para airear el aire que se había estancado con secretos y resentimiento. En mi cobertizo de jardín, encontré exactamente lo que esperaba. Bienes robados que los nuevos amigos de Lucas habían estado usando mi propiedad para ocultar. Llamé a la policía, entregué la evidencia y observé cómo mi cobertizo volvía a su propósito legítimo de albergar herramientas de jardinería y decoraciones de temporada. 2 semanas después, recibí una llamada del detective Rodríguez, el agente que había llevado mi caso.
Señora Torres, quería que supiera que su hijo ha sido arrestado en relación con varios robos en la zona. La grabación que proporcionó fue fundamental para conectarlo con una red de robo más grande. Me senté en mi cocina sosteniendo el teléfono, sin sentir ni satisfacción ni pena, sino algo más complejo. Una sensación de que se había hecho justicia, a pesar de que había llegado a un coste que ninguna madre debería tener que pagar. ¿Irá a prisión? Probablemente sí. Pero, señora Torres, me pidió que le dijera algo. Dijo que le dijera que va a rehabilitarse, que va a usar este tiempo para descubrir quién quiere ser cuando crezca. Después de que terminó la llamada, caminé hacia mi buzón y encontré un sobre con mi nombre escrito con la letra de Lucas. Dentro había una sola hoja de papel con palabras que lo habrían significado todo para mí meses antes, pero que ahora se sentían como el cierre de una puerta en lugar de su apertura. Mamá, sé que no merezco perdón, y no lo estoy pidiendo. Estoy pidiendo algo más difícil, la oportunidad de convertirme en alguien que pueda ganárselo algún día. Sé que eso quizás nunca suceda, pero necesito intentarlo. No por ti, sino por mí. La persona que criaste todavía está aquí dentro, bajo todo el daño que nos hemos hecho a ambos. Quizás la prisión me ayude a encontrarlo de nuevo. No me esperes. No construyas tu vida alrededor de la esperanza de que yo cambie. Constrúyela alrededor del hecho de que mereces la felicidad, ya sea que yo me enderece o no. Gracias por no renunciar a ti misma cuando yo renuncié a todo lo demás. Con cariño, Lucas. Doblé la carta y la puse en el despacho de Ricardo, en el cajón del escritorio donde ahora guardaba documentos importantes y planes futuros. Se quedaría allí, no como un recordatorio de dolor, sino como evidencia de que incluso en las circunstancias más oscuras, la gente a veces encuentra su camino de regreso a la verdad. La primavera llegó temprano ese año, y mis narcisos florecieron exactamente cuando se suponía, abriéndose paso a través de la tierra con la tranquila determinación de las cosas vivas que entienden su propósito. Cuidé mi jardín todas las mañanas, café en mano, viendo cómo el barrio despertaba a mi alrededor. Margarita llamó para invitarme a reunirme con el club de lectura, y dije que sí. Fui voluntaria en el programa de alfabetización en el centro cívico, enseñando a adultos a leer con la misma paciencia que una vez había llevado a mi aula. Cené con amigos, tomé una clase de cerámica, planeé un viaje a Galicia para ver esos faros con los que había soñado. No hice estas cosas para demostrarle a nadie que estaba bien, o para llenar los espacios vacíos que Lucas había dejado atrás. Las hice porque yo era una persona cuya vida tenía valor independientemente de su utilidad para otras personas, cuya felicidad importaba incluso cuando nadie más estaba cerca para presenciarla o validarla. A veces pensaba en Lucas. Me preguntaba si estaba manteniendo su promesa consigo mismo, si la prisión le estaba enseñando las lecciones que la libertad nunca le había dado. Pero no construí mis días alrededor de esos pensamientos. No revisé el calendario contando hacia su posible fecha de liberación. No planeé conversaciones que podríamos tener o condiciones que necesitarían cumplirse antes de que pudiera confiar en él de nuevo. Si encontraba su camino de vuelta a la persona que yo había criado, yo estaría aquí. Si no lo hacía, yo seguiría aquí, no esperando, no sacrificando mi propia paz por su potencial, sino viviendo plenamente en cualquier vida que hubiera elegido construir para mí misma. 6 meses después de que Lucas se fuera, estaba trabajando en mi jardín cuando una joven pareja pasó con un niño pequeño. El pequeño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mi valla, atraído por las brillantes caléndulas naranjas que había plantado a lo largo del borde. ¡Flores!, gritó con pura alegría, su rostro brillando con el tipo de gozo que proviene de descubrir algo hermoso. Su madre se apresuró a acercarse, disculpándose y avergonzada. «Lo siento mucho. Está en esa edad en la que todo llama su atención». «No se disculpe», dije, sonriendo al niño pequeño que ahora intentaba tocar las flores a través de la valla. «La belleza debe llamar nuestra atención. Para eso está». Cogí una de las caléndulas y se la entregué a través de la valla. Sus ojos se abrieron como si le hubiera dado un tesoro, lo cual, en cierto modo, hice. «¿Qué se dice?», le preguntó su madre. «Gracias», dijo. Luego corrió de vuelta a sus padres, sosteniendo la flor con cuidado en su pequeño puño. Los observé continuar por la calle, el niño pequeño parloteando emocionado sobre su flor,
sus padres escuchando con la atención paciente que proporciona el buen amor. Por un momento, sentí el familiar dolor de extrañar al niño que Lucas había sido, la inocencia que se había perdido en algún lugar en su viaje a la edad adulta. Pero el dolor pasó rápidamente, reemplazado por algo más fuerte y más sustentador: gratitud por la madre que había sido para ese niño inocente, por el amor que había dado cuando fue recibido con alegría, por los años en que mi cuidado había sido un regalo en lugar de una carga. Volví a mi jardinería, mis manos profundamente en el suelo que nutriría lo que eligiera plantar, en un jardín que me pertenecía por completo, en una vida que había luchado por reclamar de personas que pensaban que mi valor podía medirse por su necesidad de mí. El sol de la tarde se sintió cálido en mis hombros, y en algún lugar a la distancia podía oír a niños jugando, y coches arrancando, y la vida continuando su rutina ordinaria y milagrosa a mi alrededor. A veces el silencio es la verdad más ruidosa.